Así que Romanos 5:15, y si está ahí, hermano, pues ya sabe, indíqueme con un amén. Amén. Nomás la abuelita ya está ahí, ustedes todavía no, hermanos. Romanos 5:15, hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el 21, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Siguiente. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar delante de tu pueblo. Gracias, Señor, porque es un privilegio estar delante de tu iglesia. Reconozco que mis palabras nada sirven, mas las tuyas edifican, restauran, fortalecen. Así que te pido que hables por medio de mí, Señor. Úsame y que tu pueblo sea bendecido por medio de tu palabra, Señor. Declaramos que esta semilla caerá en tierra buena y dará frutos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento unos minutos, hermano. Yo creo que ya han escuchado, ¿verdad?, que Jesucristo es el postrer Adán, ¿verdad? Y queremos hablar de eso, ya que hoy estaba buscando la presencia del Señor y no sé, por alguna razón estaba pensando en él, en el segundo Adán, o en el postrer Adán. Y cuando abro la Biblia, el primer pasaje que veo es del postrer Adán. Entonces yo entiendo que el Señor me lleva a entender que quiere hablarnos un poco de ello, porque cuando es el comienzo del Génesis, ¿verdad?, es algo que usted ya conoce, ¿verdad? Pero quiero introducir un poquito como introducción esto, que en el comienzo de la creación, ¿verdad?, Dios crea a Adán y Eva, pero les da autoridad, les da dominio, les da abundancia, les da ciertas bendiciones especiales a ellos, de una manera por lo cual ellos no se tenían que preocupar nunca de lo que iban a comer, ni beber, ni vestir, ni nada. Ellos estaban bien bendecidos, pero en ese transcurso del tiempo, una de las cosas que Dios sí les deja claro es que no deberían de haber comido, no deberían de comer un árbol. Usted conoce la historia, ¿verdad? Mas sin embargo, por causa de la desobediencia de un hombre, lo leímos ahorita, ¿verdad?, que es Adán. Por causa de esa desobediencia de Adán, que come de un árbol que Dios le había prohibido, ahora el pecado entra en él y entra también en la vida de su esposa, ¿verdad?, porque también desobedeció, pero Dios le dio la ordenanza principalmente a Adán, siendo la cabeza. Y otra de las cosas que quiero compartirles es que cuando él peca, cuando él desobedece, todo lo que Dios le había entregado lo perdió, todo. Entonces, para comenzar, yo me puse a investigar y apuntar un poquito, y me di cuenta que una de las cosas que él perdió fue la santidad de la justicia. La santidad, hermano, lo que hacía es que él podía tener comunión con Dios. Literalmente él podía hablar con Dios, podía tener esa comunicación con Dios. Y la santidad lo que hacía es que él, y usted sabe, cuando hable de él también hablo de Eva, pero me voy a enfocar en Adán. Lo que hacía la santidad es que podía estar tan cerca de Dios y escuchar su voz, hablar con él, caminar a un lado de él. Adán tuvo ese gran privilegio de estar cerca de Dios gracias a la santidad y a la justicia. Pero cuando el pecado entra,
desafortunadamente se pierde la santidad. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14 que busquemos la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al perder la santidad, pierde el privilegio de poder ver a Dios, hablar con Dios, y es expulsado de ese lugar. Entonces, lo que pierde Adán por causa del pecado es la santidad y la justicia. Otra de las cosas que él pierde, hermano, es la paz con los hombres. Usted conoce la historia. Pero Dios había creado a Adán y Eva para que ellos se multiplicaran y todo lo que naciera de ellos naciera bien. Pero por causa de ese pecado, para que vean que el pecado sí trae muchas consecuencias en la vida del hombre, hermano. ¿Está aquí, hermano? Es una enseñanza, hermano. Voy aquí tranquilito. Por causa del pecado, Dios anhelaba que Adán y Eva tuvieran paz con los hombres, pero por causa del pecado, cuando el pecado entra, ¿qué es lo primero que pasa con sus dos primeros hijos que nacen por medio del pecado? Que es Caín y Abel. Le quita la vida uno al otro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocasionó el pecado? Que la muerte entrara a la familia. ¿Qué es lo que ocasionó el pecado? Que la muerte siguiera pasando hasta el día de hoy, hermano. El pecado ha llevado a los seres humanos a llevar a secuestros, a asesinatos, a las guerras. Y es algo que Satanás hizo para que el ser humano se destruyera. Entonces, lo que perdió Adán fue la santidad y la justicia, pero también pierde algo muy importante, que es la paz con todos los seres humanos. Porque lo que Dios quería es que Adán y Eva tuvieran una buena relación y que todavía los que nacieran de ellos tuvieran buena relación y que todos vivieran en unidad. Pero la realidad es que hasta el día de hoy, hermano, inclusive los que estamos, hemos sido transformados, muchas veces la carne quiere aumentarse en nuestras vidas y traer un desquite hacia los demás. ¿Por qué? Porque esa es la raza caída. Entonces, otra de las cosas que pierde Adán por causa del pecado es que pierde la armonía con la creación. En otras palabras, hermano, Dios había creado al hombre para que tuviera armonía con el tigre, con el león, con las víboras, con las cascabeles, con las cobras, y no nomás eso, los lobos y todos los animales, hermano, había armonía en el Edén. Ahí no había muerte, ahí todos comían pasto, ahí no había carnívoros, hermano, ahí ni los leones comían pastura, aunque no lo crea, comían pasto, todos los osos, no había nada de asesinatos ahí, porque eso era lo que Dios quería armonía incluso con la creación. Que Adán y Eva pudieran subirse arriba de un oso y jugar carreritas. Aleluya. Ahorita haga eso, hermano. Ahorita se avienta uno en una jaula. ¿No has visto los videos en YouTube? Se meten a las jaulas de los changos, de los gorilas, de los leones y salen, pero sí, algunos asesinados, hermano. Porque ya no se puede, se perdió por causa del pecado. Pero lo que Dios hizo, dice la Biblia, que todo lo que Dios hizo era bueno. O sea, el asesinato, hermano, entre la creación, la armonía de la creación, se pierde por causa de Adán, por causa del pecado. Entonces, cuando él cae en pecado, cuando Dios se da cuenta de todo esto, porque mira, el pecado por naturaleza, no es que Dios lo provoque, tus consecuencias, sino que en el mundo espiritual el pecado es como un imán que atrae lo malo. Usted peca, hermano, y no es que Dios va, sí, ahí te va, tus consecuencias. No, hermano, el mismo pecado atrae, es como cuando usted, hermano, hay imanes, hermano, que usted los agarra. Una vez el hermano Juan Cruz me prestó uno para levantar los clavos y los tornillos. Usted agarra el imán, hermano, usted va pasando así, y se le pega, ¿qué cree? Los clavos, los tornillos, todo, pero las piedras no. Porque son cosas que atraen. El pecado atrae consecuencias, hermano. Es por naturaleza. Entonces Adán cae y peca y toda la armonía de la creación se pierde, hermano. Y empieza a haber consecuencias. Ahora los osos, hermano, ha visto muchos asesinatos. Para no ir más lejos, hermano, yo aquí en Julian recuerdo que en los años recién que llegué, mis tíos no me querían dejar solo porque un león o un puma en Julian acababa de quitar la vida a uno. Entonces, ¿por qué es esto importante aprenderlo, hermano? Porque el pecado hizo que Adán perdiera tantas cosas, hermano. El pecado también lo llevó a que los expulsaran del jardín del Edén. Y el jardín del Edén representaba, hermano, la bendición, la prosperidad. Porque el jardín del Edén, hermano, ellos no tenían necesidad de hacer nada. Simplemente era cuidarlo. Ni siquiera era sembrar, no era nada, hermano. Dios había creado, había preparado la bendición para ellos. Si a ellos se les antojaba algo, siempre daba fruta, hermano. ¿Usted cree que las frutas que esos árboles daban no eran buenas?
totalmente eran buenas. No solamente eran buen fruto, sino también daban, hermano, vitaminas, lo que ellos necesitaban, como unos cuerpos, hermano, realmente en santidad. Ahora, ¿qué le estoy diciendo esto? Cuando ellos son expulsados, hermano, pierden, hermano, la prosperidad de la naturaleza. Ahora, siendo afuera, ¿qué es lo que Dios le dice? Ahora van a trabajar con el sudor de su frente, le van a producir espinos, o sea, totalmente cambia todo por causa del pecado. ¿Sí me entendiendo? O sea, ahora la bendición, hermano, y la prosperidad, gloria a Dios que Dios nos bendice, pero sí nos ha costado bastante alcanzarlo. Y es una realidad. ¿Por qué? Por causa de un hombre, el pecado entró y vino a caer a todos la perdición del pecado original que le dicen. Amén. Ahora, por eso muchas veces, si usted estudia o se da cuenta, algunos no valoran cuando tienen todo, hermano. Desafortunadamente, a lo mejor crecen, no les cuesta nada. Como Adán, yo pienso que no le costó nada crear el jardín del Edén, tenía la prosperidad, tenía todo, y no le cuesta nada a él y se le hace fácil perderlo. Y así pasa en su hogar, hermano. Usted puede esforzarse, construir y hacer, y al final a veces los hijos no valoran el trabajo ni el esfuerzo que usted hizo, porque a usted le costó. Y viene la iglesia es lo mismo. Los que están desde el principio vienen, trabajan y hacen todo. Hay construcción, están en la construcción, hay aportación, apoyan. Y cuando uno no lo hace bien y como no sabe el costo, quiere dividir, quiere hacer desastres en la iglesia. Levantarse, criticar y juzgar. Como a ellos no les cuesta nada, hermano, no saben el valor y el trabajo que se desarrolla y que cuesta estar o sostener estos lugares maravillosos. Y es lo que hizo Adán, no valoró lo que Dios le había entregado, hermano. Porque a él no le costó, a él nomás lo crearon y cuando se despertó, hermano, ya estaba todo bonito. Era tanta la prosperidad que tenía Adán que corrió un río por el Edén que se convertía en 4 brazos, estudia el Génesis, precioso, y esos 4 brazos, hermanos, daban minerales tan preciosos. Incluso dice la Biblia que el oro que salía de esos ríos era el mejor oro que puede existir. Así que Adán andaba bien buchón con sus cadenotas de oro. Está aquí, hermano. Entonces, el oro que había ahí era bueno. O sea, Adán tenía, hermano, prosperidad sobre su vida, sobre su esposa. Y ahí iba a venir la prosperidad sobre los suyos también. Porque estaba bajo la bendición de Dios, pero fue expulsado y perdió todo eso. Ahora, también se vuelven ellos seres mortales. Cuando ellos entra el pecado en ellos, se convierten en seres mortales. ¿Por qué seres mortales? Porque cuando el pecado entra en ellos, ahora ellos pueden sentir el dolor. Ahora ellos pueden sentir la enfermedad. Y ellos pudieron sentir la muerte. Dios los había creado para que ellos no murieran, hermano. La Biblia no registra que ellos se hayan enfermado dentro del huerto del Edén, ni siquiera que les dolía la espada en las rodillas como nosotros. ¿Sí o no? Otras ya tienen 30 años y se quejan de todo. No voy a decir nombre porque yo entro ahí también. ¿Sí me entiende, hermano? O sea que en otras palabras, hermano, cuando ellos pecan, el pecado entra en la vida de ellos que se convierten en seres mortales cuando Dios los había hecho unos seres, hermano, que vivían en lo sobrenatural. ¿Por qué lo sé? Porque Adán tenía la mente, hermano, más poderosa que una computadora. ¿De dónde sacó todos los nombres para los animales? ¿Cómo Adán le puso nombres a animales que ni siquiera estaban en el huerto del Edén, hermano? Porque no crea que en el huerto del Edén habían osos polares, por ahí anduvieran en otro lugar. Pero ¿dónde sacó Adán para ponerle nombre a todos sus animales? Porque tenía un cuerpo, hermano, realmente poderoso que Dios le había entregado. Un cuerpo, hermano, que podía volar, aunque usted no lo crea, si usted estudia la teología, para ponerle nombre a las aves, podía meterse sobre el agua y no se ahogaba, porque así le ponía nombre a los delfines, a las ballenas. Hermano, Dios había creado a Adán un hombre realmente poderoso, porque era la imagen de Dios, hermano. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Amén, somos imagen y semejanza de Dios. Pero el problema está que el pecado que entró en Adán hizo que perdiera la inmortalidad y se convirtiera en un hombre mortal. ¿Está aquí, hermano? Entonces, esto es tan terrible, hermano, porque desde esos tiempos hasta el día de hoy, hermano, los seres humanos sufren la enfermedad, sufren los ataques, los dolores, los achaques. ¿Por qué? Porque el pecado que entró por un hombre, lo leímos ahorita, hermano, desde el 15, ponte el 15 atrás y ahorita donde estabas, por favor, en Romanos 5:15.
Entonces, el pecado entra por medio de uno, pero le afecta a todos, hermano. Ahí nos llevamos todos. Nos tocó a todos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dame el siguiente, hija. Mire nomás, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, nomás uno, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Sí se fija? O sea, todo lo que vivimos del juicio, de la transgresión, del separarnos de la presencia de Dios, hermano, no fueron por muchos pecados, fue por uno solo. Ay, Padre mío. ¿Sí se fija, hermano? Si un pecado te puede llevar a separarte de la gracia, de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, puede separarte de todas estas cosas, cuanto más una multitud de pecados. O sea, el pecado no es cualquier cosa, hermano, ¿verdad? Pero por eso es que Él es el primer Adán. Entonces se convierte en un ser mortal, juntamente con su esposa. Y este otro punto que dice que Él sufrió la muerte espiritual. Ahora, hermano, Adán había padecido. Cuando uno muere espiritualmente significa que somos separados de Dios. El hombre separado de Dios está muerto, hermano. El hombre separado de Dios está muerto. Puede vivir, hermano, así la vida, pero la muerte, hermano, después de esta vida, hermano, es lo que cuenta realmente. El libro de Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Entonces, desde un principio, Satanás ha usado la táctica de separar al hombre de Dios y llevarlo a la desobediencia y al pecado, para que todas estas cosas que yo te he contado, tú sufras las consecuencias hasta el día de hoy. Y lo que él hace es que sigue usando la misma táctica con las personas que aún no conocen a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque él los lleva a apartarse. Por ejemplo, yo le dije que Satanás los apartaba de la santidad, ¿se acuerdan? Que cuando ellos pecaban, Satanás no quiere que la gente viva en santidad, porque sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Las personas que no viven en santidad no pueden ver a Dios. Tú les puedes hablar con pasión y no pueden ver a ese Dios que tú estás viendo. Porque la santidad hace que el Señor maravilloso se le manifieste a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es esto? Y no solamente Satanás usa la táctica de apartarlos de la santidad, sino él usa la táctica de que se maten unos con los otros, que la paz de los hombres se pierda. Sigue usando la misma táctica de perder la armonía con la creación. Gente que no tiene amor ni por los animales, hermano. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que dice que el hombre, ¿cómo dice ese pasaje? No me acuerdo bien porque no lo tengo apuntado, pero habla de que cómo es que el hombre sea tan malvado que no pueda ni siquiera darle de comida a su animal, que no lo cuide. Entonces sigue usando la misma táctica Satanás que usó cuando expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén, buscando, dándoles carga al ser humano para que no vivan en prosperidad, porque Dios quiere que seamos prósperos, hermano. Porque cuando uno es bendecido y uno prosperado, hermano, tiene menos cargas en la vida, vive más tranquilo, una libertad financiera, hermano. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver así? No, pero Satanás ha tratado de mantenernos siempre apretados para que no vivamos con paz financiera. ¿Sí me entiende? Y también él sigue usando la misma táctica de que la gente se vaya a la muerte espiritual. Esa es la táctica del enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso, hermano? Que cuando Dios le encargó a Adán, le entregó el plan, le entregó el desarrollo, le entregó todo, Adán falló. No pudo llevar el plan escrito que Dios ya había desarrollado para que la humanidad fuese y viviese cerca de él. Pero lo más bonito de todo esto que le digo es que eso solamente, hermano, pasa con Adán, pero ese es el primer Adán, pero viene el segundo Adán a rescatarnos, que dijo, si este no pudo con el plan, yo lo voy a terminar. Eso está poderoso, hermano. Entonces el primer Adán comete el error, hermano, falla, fracasa con todo lo que Dios le había encargado. Entonces viene Jesucristo desde el cielo, dice, ok, yo voy a ser el postrer Adán. ¿Usted tiene su Biblia ahí? ¿Qué dice en el encabezado, hermano, del pasaje que leímos? Que es en el 12, arriba, ¿qué dice? Adán y Cristo. El apóstol Pablo le llama el postrer Adán. ¿Por qué? Porque el postrer es el último Adán, el segundo Adán. Entonces el primer falla, pero el segundo no.
Entonces el segundo dice, ok, había un plan trazado en la eternidad y yo voy a ir a terminar lo que este hombre no pudo hacer. Y por eso usted lee Lucas 14:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces nos imaginamos que solamente el Hijo del Hombre vino a buscar las almas porque estaban perdidas. Pero no, hermano, vino a buscar la paz y la santidad para nosotros. Todo lo que perdió Adán, inclusive, hermano, la paz con los hombres, la vino a buscar. Lo que vino a buscar, hermano, para nosotros fue la armonía con la creación también. Entonces Jesucristo vino a recuperar la santidad y la justicia para nosotros. Por eso Hebreos 10:10 dice, en esa es la voluntad, que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que seamos santificados por medio de su sacrificio. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? La santidad que perdió Adán, yo te la voy a dar por medio de mi sacrificio. ¡Wow! ¡Qué poderoso, hermano! Entonces la santidad todavía se puede llevar por obra y se puede disfrutar gracias al sacrificio de Jesucristo. Porque la santidad lo que le hace a la gente es poder estar cerca de Dios. Y si tú vives en santidad, por medio del sacrificio te puedes conectar a su presencia. Puedes escuchar la voz de Dios, puedes sentirlo, puedes amarlo, puedes sentir su abrazo, su caricia, puedes salirte en lágrimas, te puedes sentir pleno. Pero eso no se lleva si no es gracias a la santidad, que realmente nosotros no la vamos a alcanzar por naturaleza. Y es por eso que tenemos que hacerlo por medio del sacrificio de Jesucristo. Leámoslo para que vea que no le estoy mintiendo. En esa voluntad somos, ¿qué, hermano? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez. Entonces, lo que no pudo hacer Adán, lo hizo Jesús. Qué poderoso, hermano. Hasta se me enchina la piel nomás de ese pasaje poderoso. Entonces Jesús, hermano, viene a recuperar lo que se había perdido. Entonces entre ellos está la paz entre los seres humanos. Y no solamente Dios quiere, mire, dice la palabra del Señor que Dios vino a restaurar el corazón de los padres con los hijos. Mire qué precioso. Sino todavía el Señor nos enseña en la actualidad. Jesús vino a restaurar todo eso, pero todavía lo enseñaba y lo predicaba en los mandamientos. Y eso me gustaba, hermano, porque Jesucristo estaba en búsqueda de todo lo que se había perdido. Y una cosa que se había perdido es la paz de los seres humanos. Inclusive la palabra dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo que Dios quería es que aprendiéramos a convivir y a vivir juntos y a disfrutar como seres humanos creados por un Dios vivo, de un Dios real. Que disfrutáramos la unidad, que jugáramos, que nos divirtiéramos, hermano, que demostráramos que Cristo está en nuestros corazones, hermano, y que la alegría saldría de nuestra cara. Porque eso representaba a Jesucristo. Y el mismo Señor decía, no matarás. ¿Qué hizo Adán, hermano, al principio? Pues Caín y Abel, primero lo que hicieron, matarse. Pero Jesús viene, hermano, afirmando los mandamientos, decía, no matarás, y también decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús buscaba la restauración, hermano, buscaba todo lo que se había perdido por medio de Adán para compartírnoslo y afirmarlo en nuestras vidas. Eso es poderoso, hermano, porque incluso Jesucristo, gracias a su sacrificio, recuperó, hermano, y vamos a vivir eso y lo vamos a ver, porque la armonía con la creación se va a experimentar de una manera sobrenatural. Lo que pasó en el Génesis lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén. ¿No me creen? Vamos a leerlo pues, porque mejor. Pónmelo, hijo, por favor. Isaías 11, 6 al 9, Nueva Traducción Viviente. Les dije que en el Génesis no se comían animales con animales. Les dije que en el Génesis los animales pastaban, ¿se acuerdan? Los leones comían pasto. Pues eso se viene, hermano. Lo que perdió Adán lo rescató Jesucristo. Mire, hermano, gracias a lo nuevo, gracias al sacrificio de Jesús vamos a pasar esto. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. ¿Cuándo ha visto eso ahorita, hermano? Y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los va a guiar a todos. Imagínate un leonzote así, hermano, y Davidcito, el hijo de Cintia ahí. Eso se viene, hermano, pero eso se vivió gracias a Jesucristo. La vaca pastará. ¿Qué va a hacer la vaca?
pastar, pero también con el oso. Cerca del oso, los dos van a estar pastando. Los osos, hermano, ya no van a comer más miel, ahora van a comer pasto. El cachorro y el ternero se echarán juntos. Y el león comerá heno. ¿Sabes qué es heno? Pastura. Se acabó, hermano, el tiempo del león estar cazando, hermano, matando vacas, matando personas. Hermano, esto se viene gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces, el león comerá heno como las vacas. Esto está precioso, hermano. ¿Sí me entiende, iglesia? Dame el siguiente, por favor. El bebé jugará cerca de la guarida de la cobra. Y así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales. ¿Y qué va a pasar? Nada. Eso vivían en el Génesis, hermano, en el huerto del Edén. Ese era el anhelo de Dios, hermano. La gente hoy en día dice, Dios es malo, mira toda la maldad que existe alrededor, la gente muere de hambre, Dios no hace nada. Pero Dios lo hizo todo al principio, pero el hombre no lo supo valorar. Dios lo hizo todo bueno. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo miró que era bueno. Entonces, a mí no me puede decir que todo lo que estamos pasando es por culpa de Dios. No, hermano, no te equivoques. Es por culpa del hombre. Entonces, qué precioso, hermano, porque dame el siguiente, hija, por favor, el último, el 9. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Entonces, el anhelo de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él viene a la tierra como un segundo Adán, era restaurar y buscar y salvar todo lo que Adán había perdido. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Se está gozando? Entonces, este tema se llama recuperando lo perdido, por si estaba preocupado. Entonces, Jesús, hermano, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, pierden el jardín, pierden la prosperidad, pierden la bendición. Pero Jesucristo, hermano, recupera no solamente un jardín, hermano, recupera algo más grande, ¿verdad? Y es una ciudad en el cual veremos, según Apocalipsis, el árbol de la vida estará en ese lugar. Ya no será el jardín del Edén, será algo más que el jardín del Edén, hermano. Entonces, la historia comienza en el jardín del Edén, pero ahí no termina. La historia continúa, hermano, y al final Dios tiene algo preparado en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces, sí, dale un aplauso a Dios, se lo merece mi Señor, amén. Entonces, eso nos enseña que el plan de Dios, hermano, y para el mundo, la verdad no se vio frustrado. Porque al fin y al cabo Dios va a cumplir lo que Él tanto anhelaba, y era estar juntamente con nosotros por una eternidad. Que viviésemos eternamente con Él, hermano. Entonces, lo que Satanás quiso frustrar, hermano, al final solamente impulsó a nuestro amado Dios a venir aquí a la tierra, hermano, pisar y caminar sobre nosotros. Demostrarnos, hermano, cuando Jesucristo viene a la tierra, nos demuestra, hermano, que Dios es un Dios que realmente nos ama. Porque la misma palabra dice que Él puede levantar aún, hermano, hijos de Abraham desde las piedras. Simplemente nos mataba y hace otros, pero Él no quiso hacer eso. Dijo, yo voy a pagar por ellos. Entonces Dios viene hecho hombre, hecho carne aquí en la tierra, y es Jesucristo nuestro amado Dios. Entonces, aunque Adán pierde la bendición del Edén, hermano, dice la Biblia que Jesucristo, por medio de su sacrificio, dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Entonces todavía Jesús dice, pareciera que les quieren quitar la bendición, pareciera que les quieren quitar la prosperidad, pero yo me hago pobre para que ustedes sean ricos. Y como usted piensa que estoy hablando cosas que no, dame en 2 Corintios 8:9, ¿verdad? Porque lo veo sospechosos. 2 Corintios 8:9, hija, por favor. Mire, lo que le estoy diciendo está escrito. 2 Corintios 8:9, entonces dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, iglesia Monteored, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, lo que había perdido Adán, hermano, lo que era la prosperidad, las bendiciones, hermano, ahora, por medio del sacrificio de Jesucristo, nos ha dado la capacidad y la oportunidad de poder caminar bendecidos, hermano. Y no solamente ahorita, hermano, yo sé que no vienen las riquezas ahorita en la tierra porque estamos en un cierto plano, pero después de esto, hermano, todo lo que Adán perdió lo vamos a disfrutar. Entonces, gracias a la disposición del segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán, iglesia? Jesucristo. Entonces, gracias a la disposición del segundo Adán, se abrió un camino en el desierto, que eso nos llevará a un mejor jardín del Edén.
Si Jesucristo no fuese obediente y no haya muerto por nosotros, como siempre lo decimos, la realidad es que no estuviéramos ahorita, hermano, disfrutando y sin miedo a la muerte, sabiendo que nos espera una mejor vida. Amén. Entonces, aunque el Edén fue creado como algo, hermano, bueno, la verdad es que no era completamente seguro, porque ahí se dio una oportunidad para que Adán y Eva fueran vulnerables a la tentación, incluso a la misma muerte, hermano. O sea, era perfecto el Edén, pero aún así era vulnerable. Porque si usted se da cuenta, entró la tentación y tuvo la capacidad de caer gracias a Satanás. Pero el nuevo Edén, lo que Jesucristo ha recuperado, allá en el cielo, esto no va a pasar. Allá nadie va a llegar a tentarlo, hermano. Se acabó. Allá no va a haber una serpiente, hermano, que va a llegar y le va a hablar, comer. Allá, hermano, todo será perfecto. Entonces, el segundo Adán recupera algo mejor que un Edén. ¿Sí me están entendiendo qué decir, hermano? Entonces, Adán y Eva estaban desnudos en el huerto. ¿Pero qué cree? Todos los que estamos unidos a Cristo estamos revestidos de Él. No me cree, lo miro serio, hermano. Dame Gálatas 3:27. En el huerto del Edén, Adán y Eva no tenían ropa, estaban desnudos, caminaban. Pero hoy en día yo y usted, hermano, estamos revestidos de Cristo. Mire qué hermoso. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Cuántos trajeron su vestimenta de Cristo? Hermano, no vivimos ahora desnudos, porque sabe que la desnudez, dice la Escritura, que Adán y Eva, hermano, se avergonzaron de ver su desnudez. Ahora usted no tiene que darle vergüenza a su pasado, porque ya se revistió de Cristo. Ahora somos nuevas personas. La gloria de Dios, hermano, se tiene que ver en nuestra vida. Somos embajadores de Él. Entonces no nos avergonzamos de nuestro pasado, hermano, porque estábamos en vergüenza. Desnudos, pecábamos liberadamente. Pero vino el segundo Adán, nos salvó, pagó el precio y nos revestimos de Cristo Jesús. ¿Está aquí, hermano? Entonces, Adán y Eva, yo les dije a ustedes que se convirtieron en seres mortales y sufrieron y experimentaron la enfermedad, ¿cierto? Lloraron, sufrieron, pero gracias a Jesucristo, todos nosotros, hermano, podremos experimentar la inmortalidad de nuevo. Apocalipsis 21:4, hermano, dice que ya no habrá más llanto. Nueva traducción viviente, hija, por favor. Ni más tristeza, ni más dolor. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó para nosotros. Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Entraremos, gracias al segundo Adán, a nuestro grande y precioso y preparado huerto del Edén, una ciudad majestuosa, donde la presencia de Dios caminará día y noche con nosotros. Inclusive la Biblia dice que ya no hay sol, hermano, porque la presencia de Dios alumbra todo. Así de majestuoso es que el Señor está sentado en su trono y no hay un sol, hermano. El brillo de su gloria alumbra ese lugar. Qué precioso, ¿eh? Aquí, hermano, nomás nos sale el sol y estamos temblando, ¿sí o no? Allá no va a haber nada de eso, hermano. Entonces, esto no fuese posible si el postrer Adán no haya venido a pagar el precio que él pagó. Entonces, por eso le digo, qué precioso es cuando entiendes la palabra, que el primer Adán lo echó a perder, pero el segundo dijo, yo le voy a enseñar cómo se lleva por obra un plan. Qué precioso. Entonces Jesús viene y recupera la vida espiritual también para nosotros, aunque Adán pierde su vida espiritual y muere espiritualmente. ¿Se acuerdan que les dije esto? Ahora Jesús viene a recuperar la vida espiritual para la humanidad. Mira, Romanos 5:17, hija, lo leímos ahorita. Gracias a un hombre la vida entró, hermano, la gracia sobre muchos. Eso es gracias al segundo Adán. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Cuántos creen eso? Va a haber más gente que se va a salvar, hermano. Yo creo eso. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo creo que, hermano, Dios se va a proveer de un grande pueblo. Yo creo que Dios se va a proveer de mucha gente. Entonces, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesús recuperó la vida espiritual para nosotros. Dame el siguiente, hija, por favor. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Sí le entendió esta parte? Gracias a uno vino la condenación para todos los hombres. Así como por uno vino, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y entonces cuando entremos al reino de los cielos, a la presencia de Dios, hermano, no vamos a ir por medio de nuestras obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y no vamos a llegar y decirle: Dios Padre, yo allá en la tierra era parte del grupo de talento, ministraba en la alabanza, o quizás aportaba, o diezmaba, o ofrendaba. De esa manera nunca te vas a justificar ni siendo un buen hombre. La única manera de justificarse delante de Dios es diciéndole: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Aquí traigo mi gafete que dice redimido. Y el Padre le va a decir: entra, mi buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya, Dios es bueno, hermano. Mira, hermano, es precioso porque ahora valoras el sacrificio de Jesucristo, que lo que perdió Adán, el primer Adán, lo recuperó el segundo Adán. Qué precioso, hermano. Dame el 19, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando del primer Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Uno desobedeció y echó a perder todo, pero otro obedeció y salvó a muchísima humanidad, ¿no? Me gustaría decir la palabra todos, pero no todos quieren. Pero la Biblia dice que a muchos, así que yo creo eso. Y oro que nuestras familias entren en todos esos muchos, amén. Que cada uno de los nuestros sean parte de esos muchos. Escribí algo aquí, se lo voy a leer. Mientras que Adán fracasó y le echó la culpa a su esposa, nuestro esposo, Jesús, no fracasará. Y llevará a su esposa a la iglesia, a una nueva ciudad del jardín, en la cual disfrutará de ella para siempre. Qué poderoso, hermano. Se lo leo una vez porque yo me estoy gozando, no sé usted. Mientras que Adán fracasó y le echó la culpa a su esposa, nuestro esposo Jesús no fracasará. Y llevará a su esposa a la iglesia, a una nueva ciudad jardín, en la cual disfrutará de ella para siempre. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno. Disfrutará de su esposa para siempre. Entonces el plan que Jesucristo hizo, hermano, Él lo cumplió. Entonces Él tiene la capacidad de disfrutar a su esposa, a la iglesia amada, y pasar un buen tiempo con ellos por una eternidad. Mientras que Adán no pudo llevar por obra lo que Dios le encargó, sino al contrario, culpó a su cónyuge. Tenga cuidado, hermano, porque la salvación es personal. Allá no va a haber justificación. Allá nada de que es que mi mamá, es que mi papá, es que mi tío, y es que mi esposo, es que mi esposa, yo soy así porque... No. La salvación es personal, hermanos. La salvación es personal. Aquí no hay forma de justificar y culpar a nadie. A Dios cada quien le va a repartir, hermano, su porción de maná. ¿Sí me entiende, pueblo? Entonces, por lo tanto, Jesucristo cumplió la obra que Adán no pudo cumplir. Déjele leo esto. Cristo compró, o más bien Cristo completó la obra que el primer Adán no pudo completar. Todos los que se unen a Él mediante la fe entrarán en un descanso eterno. Lo que Adán vivía en el huerto del Edén, que era un descanso, que se perdió, que después había persecución, asesinato, espinas, porque ni las espinas existían, hermano. Ahora, hermano, nosotros vamos a poder disfrutar de todo esto en un futuro. ¿Y sabe qué es lo más precioso de todo esto? 2 Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Entonces, lo que hizo el postrer Adán o el segundo Cristo, o el segundo Adán, perdón, es que gracias a su sacrificio, ahora nosotros podemos cometer errores, no que los haga, ¿sí me entiende? Ahora usted comete un error por cualquier cosa, tropezó, cayó, pero usted viene y se arrepiente de todo corazón y el Señor lo perdona. Somos justificados gracias al sacrificio de Cristo y Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, pero eso solamente se lleva por medio de Jesucristo. ¿Sí me entiende, iglesia? Ya voy a terminar, mire. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto? Aparte de la salvación y todo lo que recuperó Dios, es que quizás tú perdiste algo en tu vida personal. Quizás perdiste la paz y ya no sientes paz en tu corazón. Satanás vino y te robó la paz, pero Cristo la puede recuperar por ti. Quizás has algo perdido en tu vida, quizás ya perdiste la pasión. Si Dios, Jesucristo hecho hombre, recuperó todo esto y un plan perfecto, hermano, Él puede recuperar la pasión por ti. Si has perdido el anhelo, si has perdido el amor, si has perdido las fuerzas, el ánimo, es más, quizás hasta hayas perdido la misma salud, Dios puede ayudarte a recuperarlo. Dios puede hacerlo, Dios Cristo Jesús puede hacerlo. ¿Cuánto creen que Jesucristo es Dios? Yo creo eso, poderoso. Entonces, cuando tú entiendes esto, hermano, en vez de afligirte por lo que perdiste, ahora te acercas al que lo puede recuperar. Señor, he perdido esto, ayúdame a recuperarlo. Quizá lo perdiste por causa de tus actos, qué sé yo. Pero al final, cuando uno se arrepiente con todo el corazón y le pide ayuda a Dios, hermano, Dios sabe cómo hacer las cosas para poder volverte o devolverte lo que el enemigo te ha quitado. El enemigo le quitó muchas cosas a Adán, hermano, y esas cosas no solamente eran para Adán, hermano, eran para todos nosotros, para la humanidad que venía después de él. Hay cosas que Dios te entregó a ti que no solamente son para ti, son para tus hijos también. Entonces, las cosas que Dios te ha entregado a ti, hermano, son para tus generaciones también. Y cuando tú las pierdes, hermano, ni tus generaciones las alcanzan. Y tristemente el pecado sí. El pecado sí alcanza a veces las generaciones. Las faltas y las cosas que uno hace, hermano. Por eso es importante pedirle a Jesucristo, primeramente, que nos perdone, claro que sí. Pero ser honesto con Él y decirle: Señor, he perdido esto. Incluso muchas veces, hermano, cuando no sientes ánimo para buscar su presencia: Señor, he perdido la pasión, he perdido las ganas de buscarte, Señor. Ayúdame, vuelve ese gozo a mi vida. Hermano, Jesús lo va a hacer. Póngase de pie, hermano. Todo lo que el primer Adán perdió, Jesucristo lo recuperó. El plan perfecto de Dios se llevó a cabo sí o sí. Entonces, todo lo que Dios va a hacer para nuestras vidas se va a llevar por obra sí o sí. Pero hay que confiar en Dios. Hay que pedirle que nos ayude, que nos devuelva eso. Todo lo que el enemigo nos ha robado, hermano, decirle: Señor, que vuelva a mi vida, Señor. Y dele gracias a Dios, hermano, porque usted está aquí sentado en esta casa, dándole la gloria a Dios, hermano, porque se pagó un gran precio para que usted pudiera disfrutar de su presencia. Gracias a su sacrificio fuimos santificados, y la santidad hace que Dios se acerque a nosotros. Entonces, si estamos aquí, hermano, deberíamos estar agradecidos con Dios. Si tiene a Cristo en su corazón, dele gracias a Dios. Dios lo escogió a usted. En vez de vivir apático, frío, desanimado, hermano, avive ese fuego que está en usted. Avívese una vez más. Véngase al altar, vamos a darle gracias a Dios. Y que el Espíritu Santo nos llene de convicción y de fuerza y de agradecimiento, hermano, porque el segundo Adán hizo algo grande por nosotros. Todo lo que Dios hizo, hermano, fue perfecto. Nada hizo que no se llevara por obra el plan de Dios de pasar un tiempo por una eternidad en su presencia. ¡Qué maravilloso!